Muy buenas tardes, respetables hermanos, hermanas. De nuevo está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo, República de El Salvador. Como siempre estoy transmitiendo los días lunes a través de mensaje para salvación en mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo. Vamos a ponernos en las manos de Dios a través de la oración. Posteriormente daré las indicaciones. Padre Celestial, una vez más te suplico que me ayudes a través del Espíritu Santo a presentar un mensaje poderoso, el mensaje que ayuda a fortalecer nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que me permites. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hoy este día voy a dar la última clase del estudio de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Si ustedes recordarán, hace 15 días di la primera parte del tema valorando nuestra firmeza en Cristo, valorando nuestra firmeza en Cristo. Y si ustedes lo saben muy bien, que el lunes 4 de octubre, ese día se cayeron varias de las redes sociales, incluyendo Facebook. O sea que debido a eso no se pudo transmitir programas durante casi todo el día, no hubo transmisión de programas. Gracias a Dios, pues ya para las 6 de la tarde de ese día se había restablecido, pero mi tiempo ya había terminado. Así que hoy voy a dar el mensaje que correspondería haberlo dado en el lunes recién pasado. Les repito, con este estudio voy a finalizar el estudio de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, pero al final les voy a dar un nuevo anuncio, o sea, el estudio que voy a continuar. Valorando pues nuestra firmeza en Cristo es muy importante. Si usted recuerda, hemos visto acerca de los saludos finales que son muy importantes dentro de la familia de Dios. Y ahora vamos a continuar el ejemplo que tenemos de ciertos santos, o sea, el ejemplo que tenemos de ciertos cristianos. El apóstol Pablo hizo resaltar a un grupo especial de santos, o sea, cristianos, pues usted lo entiende perfectamente, que enviaron sus saludos diciendo, especialmente los de la casa de César. Lo dice en el verso 22 del capítulo 4. La palabra César se había convertido en una designación para todos los emperadores de Roma. El César al cual el apóstol Pablo se refería era Nerón, que reinó sobre el Imperio Romano cerca del año 54 al año 68 después de Cristo. ¿A quiénes tenía presentes el apóstol cuando habló de los de la casa de César? Bueno, en breve frase, ha encendido la imaginación de miles y ha generado innumerables páginas de especulación. La mayoría de los autores señalan, no obstante, que si bien la expresión casa de César podía incluir parientes consanguíneos de Nerón, no necesariamente los incluía. Una autoridad explicó
que según el uso predominante, estas personas no eran miembros de la familia del emperador ni parientes de éste, sino que eran siervos de su palacio. Hicimos notar anteriormente la posibilidad de que algunos de la tropa de élite de Nerón, los encargados pues de vigilar al apóstol Pablo, se hubieran convertido al cristianismo. Por ejemplo, mire lo que dice, recordando lo que estudiamos en Filipenses 1:13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Algunos autores de la iglesia primitiva también especulaban que el apóstol Pablo era visitado por importantes funcionarios romanos a quienes les había causado una impresión muy favorable. Se hizo circular incluso una leyenda en el sentido de que con el tiempo la esposa de Nerón habría llegado a ser cristiana. En realidad no tenemos idea de quiénes habrían sido los de la casa de César que se habían convertido al Señor, pero podemos tener certeza de que todos los de esa casa con el tiempo habrían preguntado: ¿por qué estas cadenas? Esta pregunta constituía la oportunidad ideal para hablarles acerca de Jesús. Así, algunos de ellos se convirtieron. En Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, yo estoy diciendo que podemos tener certeza de que todos los de esa casa con el tiempo habrían preguntado por qué estas cadenas, y que esta pregunta constituye la oportunidad ideal para hablarles acerca de Jesús, y así algunos de ellos se convirtieron, y estos a la vez llevaron las buenas nuevas al volver al palacio del emperador. ¿Por qué incluyó el apóstol Pablo esta nota en su carta a los filipenses? Tal vez creyó que sería alentador para ellos enterarse del poder del Evangelio en Roma, que era el jefe del mundo civilizado. Puede que incluso haya habido vínculos entre miembros de la iglesia filipense y los cristianos de la casa de César. Recuerde que Filipos era una colonia romana. Entre sus ciudadanos habría habido veteranos de guerras romanas que habrían recibido tierra de Filipos como pago parcial por haber servido a su nación. Tal vez alguna de estos que todavía tenían lazos con legionarios, a lo mejor al servicio de Nerón en Roma, que se habían hecho cristianos. La palabra especialmente de Filipenses 4:22 parece indicar que los cristianos de la casa de César deseaban de modo muy particular que los filipenses supieran de la existencia de ellos en medio de las circunstancias tan difíciles, y que deseaban también las oraciones y la comunión de los filipenses. No podemos responder todas las preguntas que podrían plantearse en relación con la intrigante frase "los santos de la casa de César", pero es asombroso pensar que el Evangelio había penetrado ese antro de perdición. He aquí
una muestra de comentarios de diferentes autores eruditos. Nos dicen lo siguiente, voy a hacer referencia al menos a 3 o 4 de ellos. Ese era uno de los últimos ambientes en que podría haberse supuesto la presencia de santos. Estoy hablando del comentario número 1. Nerón era un tirano cuyo nombre es casi sinónimo de libertinaje y crueldad. No sería difícil imaginar cómo era esta casa. Sin embargo, en medio de las tinieblas, la superstición y la iniquidad, el Evangelio de Cristo había echado raíces y producido un rico fruto. Número 2. Cristo había invadido e infiltrado nada menos que la ciudadela misma de la incredulidad en las habitaciones mismas donde no se podía mencionar su nombre. Se estaba comentando abiertamente la condición del Señor de Cristo, y todo estaba sucediendo bajo las narices mismas de Nerón. Número 3. Estas personas tenían todo que ganar por ser 100% romanos y cesaristas, y todo que perder por ser cristianos. Sin embargo, eran cristianos. Consideraron más importantes los principios de la política, más importante el amor que la vida, más importante Cristo que César. Y número 4. Para muchos de estos santos es probable que el testimonio fiel de ellos significara la arena, las feroces bestias, la tortura y la muerte, pero la memoria inmortal de ellos se ha consagrado en los corazones de la Iglesia por esta salutación que ellos enviaron a los santos que estaban en Filipos. Entonces, podemos ver que hay lecciones que han de aprenderse del hecho de que había santos en la casa de César. Una de ellas es que si el Evangelio pudo llegar a ese ambiente, puede llegar a personas de todo ambiente, porque muchas veces nosotros decimos que determinados lugares del Evangelio no puede predicar. Yo puedo dar testimonio desde mi niñez, de donde eran originarios mis padres, un pueblo extremadamente religioso, en una religión muy equivocada, idólatra por cierto, y yo decía, aquí nunca va a penetrar el Evangelio, cuando ya vine a Cristo a la edad de 18 años. Pero fue algo totalmente lo contrario, porque desde hace 40 o más años, la Iglesia de Cristo existe en ese lugar. Y es una iglesia de buen testimonio, es una iglesia que ha crecido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos, pues? Que el Evangelio es poderoso, repito, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Tal vez la lección más necesaria para muchos es que ellos pueden ser cristianos fieles, donde sea que Dios los ponga. Pongo yo un ejemplo cuando yo me inicié en la iglesia del Señor. Recuerdo que yo andaba por los 18 o 19 años y el edificio de la Iglesia de Cristo en San Salvador, en la 8ª calle Oriente, número 315, en el centro, o sea, el viejo San Salvador, estaba localizado la casa que se rentaba, que se alquilaba,
como a unas 3 o 4 cuadras del cuartel central de la Policía Nacional, lo que hasta ahora en día existe y que se conoce como el Castillo. Resulta que donde estaba ubicada el edificio o casa donde no se congregaba la iglesia, era paso de muchos policías nacionales. ¿Qué sucedió? Que muchos de ellos entraban a las reuniones y una buena cantidad de ellos, al menos en ese tiempo, se inscribían en los cursos bíblicos y puedo decir que hasta hubo convertidos de ese trabajo. Tengo en mente al inspector Rodríguez. El inspector Rodríguez se convirtió al Señor hace quizás unos 10 años, no puedo establecer exactamente, pero yo fui invitado a dar un seminario a la iglesia de Santa Ana, la segunda ciudad de aquí de El Salvador. Y me dio mucho gusto que el inspector Rodríguez, cristiano, era miembro de esa congregación. Imagine, fruto de eso que les estoy hablando, de el año 1968 o 69. Entonces nosotros podemos ver pues cómo es que se dan estas ventajas cuando el Evangelio se predica independiente del lugar de donde sea. No hay condiciones sobre las cuales pues el poder de Cristo no pueda triunfar. La vida espiritual no se desarrolla tan fácilmente en una situación como en otra, pero puede producirse y disfrutarse incluso en el palacio de un emperador pagano. Hallar santos en la casa de César puede ser sorprendente. Sin embargo, debe comentarse también que este era precisamente el lugar donde los santos eran más necesarios, donde el mundo se encuentra en su nivel más bajo. Ahí debe estar la iglesia en su nivel más alto. Una vez más, bien cabe el comentario en el sentido de que la casa de César podría mostrarse como un centro de influencia poco común. Los testigos fieles que estaban allí podrían significar para la causa de Cristo más que los de cualquier otro ambiente de la ciudad imperial. Puede que usted se encuentre en un lugar que bien podría considerarse su propia casa de César. Yo le pongo ejemplos. Una familia donde Dios y sus caminos no son honrados. Usted les puede insistir en predicarles el Evangelio con sabiduría, con prudencia. Una institución educativa donde Dios y la Biblia son ridiculizados. Usted, por ejemplo, un profesor de instrucción primaria, secundaria, bachillerato, con su cristianismo y con el conocimiento de la palabra de Dios puede influenciar a sus compañeros de trabajo. Un empleo que penaliza los principios cristianos. Hay lugares donde es casi prohibitivo hablar de las cosas de Dios. Yo una vez estuve visitando a uno de mis hermanos en California y trabajaba en una institución que hacía muy buen trabajo con personas drogadictas, personas maltratadas, mujeres abusadas. Y yo le dije, y qué bien vendría enseñarles palabra de Dios a estas personas. Y rápido me dijo, no, Alex, me dijo, eso es prohibitivo aquí no se puede predicar ni enseñar ninguna religión. Es triste esa situación. Una unidad militar donde abunda la mundanalidad.
Los centros militares son centros donde abunda lamentablemente la mundanalidad, pero un cristiano, como el caso del inspector Rodríguez que puse el ejemplo, puede influir en sus compañeros para enseñarles la palabra de Dios. Una sociedad que castiga la expresión religiosa no ortodoxa, o sea, cuando no se predica pues la religión tradicional de los padres. Un centro penal donde la crueldad y la impiedad consideran la norma. Entonces, si usted se encuentra en un ambiente como estos que he señalado, resuelva no conformarse a este siglo, sino transformarse por medio de la renovación de su entendimiento. Romanos 12:2. Confíe en que Dios le ayudará. No será fácil, pero con la ayuda del Señor, usted puede ser un santo en la casa de César, en su casa de César. Yo le pongo otro ejemplo. Yo tuve el privilegio de dirigir los cursos bíblicos por correspondencia, especialmente el curso ¿Qué dice la Biblia? Y otros más. Quizás yo siempre he dicho 25 años, a lo mejor fueron más, pero fue un ministerio muy glorioso, muy fructífero aquí en esta nación de El Salvador. Y eran los años de nuestra lamentable y triste guerra civil que tuvimos por 12 años a partir de comenzando en el año 1979 y terminando en enero, el 16 de enero, que se firmó la paz, entre comillas, del año de 1992. Bueno, lo que quiero decirles es que eran épocas donde yo publicaba a través de los principales periódicos de la nación cupones de los cursos bíblicos por correspondencia y la gente se inscribía de toda la nación. Esa semana yo le decía a la hermana secretaria en especial, no se te ocurra esta semana faltar y no se te ocurra llegar tarde, porque el teléfono no dejaba de sonar. Agarrábamos en esa semana por lo menos 200 nuevos estudiantes. Yo no exagero, es la realidad, hermano. Bueno, los estudiantes tenían un proceso. El curso de 12 lecciones era de ir y venir, se enviaban 2 lecciones cada vez, y uno de los tantos estudiantes finalizó, y cuando finalizaba, si vivían en la ciudad de San Salvador, yo les mandaba una carta diciéndole que pasara por la oficina de la Iglesia de Cristo para entregarle su diploma de graduación y como premio su Biblia, si había sacado de 0 a 20 errores. Y si ya llegaba a los 21 se le daba el Nuevo Testamento. Y ese estudiante, pues hubo un estudiante que se graduó y justamente fue muy aplicado porque se ganó la Biblia. Cuando termina, yo le mando la carta. ¿Puede usted pasar por nuestro edificio para recoger su diploma y entregarle como premio la Biblia? 3-4 días después me responde, hermano, me dice, yo con todo gusto lo hiciera, pero fíjese que yo estoy detenido aquí en el cuartel de la Policía Nacional, pero yo puedo recibirle. Si usted quiere visitarme, con todo gusto yo lo recibo. Me permiten visitas y sobre todo lo que usted me va a entregar, ¿cómo le van a negar esa visita? Lo hice y
era un alto oficial del ejército, un alto oficial por ética, por prudencia, no revelo su nombre, esta persona todavía vive, y era un alto oficial que estaba involucrado en las cuestiones de la guerra, de esa guerra, por eso mencioné la guerra civil de 12 años. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Yo pude predicarle el Evangelio, no obedeció en ese momento. No les puedo decir posteriormente qué pasó, porque después vino una amnistía que fue generalizada para todos los que estaban detenidos por motivos de situaciones de la guerra. Pero lo que yo quiero decirles es cómo pude penetrar a través de los cursos bíblicos en personas importantes que hayan hecho negruras pecaminosas. Eso a mí no me interesa, porque el Señor perdona todos los pecados. Y piensen, mejor dicho, en el apóstol Pablo. ¿Quién fue el apóstol Pablo? Uno que consentía en los asesinatos. Acuérdense que le tiraron los trapos ensangrentados, la vestimenta ensangrentada de Esteban a los pies de él. Entonces, el Señor perdona a cualquier persona que se rinde a Él, que se arrepiente, que le confiesa y que se bautiza en Cristo Jesús. Esa es la realidad. Por eso yo le digo que, hablando de los santos en general, antes de dejar Filipenses 4, 21 al 22, hagamos una pausa para analizar a todos los que enumeró el apóstol Pablo. ¿Qué muestra más representativa constituían ellos? En primer lugar, mencionó santos, miembros de la iglesia en general. Luego el apóstol Pablo se refirió a predicadores, maestros y otros líderes cuando dijo: los hermanos que están conmigo. Y por último, había santos incluso en la casa de César. El cuerpo del Señor se compone, hermanos, y usted lo sabe perfectamente, y hermanas, se compone de gente, de toda clase de gente, y nosotros recibimos fortaleza unos de otros. En Romanos, en el capítulo 14, verso 19, dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Yo voy a hacer una pausa en estos momentos para dirigirnos en oración a nuestro Padre Celestial por la hermandad que nos pide que oremos por sus diferentes peticiones, ya sea agradecimientos o también necesidades por salud o cualquier otra tribulación. De manera que vamos a ponernos pues en las manos de nuestro Señor y orar pues para que Él pueda realmente ayudarnos de tal manera que podamos ser muy, muy confortados. Padre Celestial, una vez más llegamos ante tu divina presencia a través de nuestra oración, con el fin de que oigas nuestras peticiones, ya sea por agradecimiento o por necesidades que se presentan. Bueno, comenzamos con una diversidad de peticiones que tenemos. La hermana Vanessa de Garay pide la oración por el dolor de cabeza y columna que mantiene constantemente, para que Dios le dé fuerzas y paciencia para soportar, y también da las gracias por todas las bendiciones recibidas y por su esposo, para que Dios
le conceda un trabajo fijo. También la hermana Francisca Ayala, que vive en Nueva York, está ingresada en el hospital, es una sierva fiel y está ingresada en el hospital samaritano. Tú sabes, Señor, que nuestra hermana Francisca ha sido una fiel cristiana. Ayúdale, Padre eterno, a salir de esta situación de enfermedad, de emergencia en que ella ahora se encuentra. También estamos orando por nuestro hermano Gualberto Argueta y toda la familia Argueta de San Miguel, de San Luis de la Reina, porque este día falleció nuestro hermano Nieves Argueta. Nuestro hermano Nieves Argueta fue un pionero de la obra en la zona oriental, en la zona norte específicamente. Eran 4 hermanos y él era 4 hermanos que trabajaron arduamente y él era el último que quedaba. Recíbelo, Señor, a este hermano, pero también da mucha fortaleza, Padre eterno, a toda la familia Argueta en la partida de nuestro hermano Nieves Argueta. También la hermana Gladys Monge da las gracias por las bendiciones recibidas y pide la oración por su sobrina y por su familia. Continuamos orando por el hermano Manuel Azucena y su esposa Marina, por la diálisis que le practican semanalmente, por la hermana Marina Chávez de la Iglesia de Cristo Pacífica en San Miguel, por su salud, por la niña Lexi que está con cáncer en Mission, Texas, por la hermana Mayra Ondina de Flores, por nuestro hermano Víctor Manuel Castillo Hidalgo de Huehuetenango, Guatemala, por la hermana María Medina, que será operada, de 88 años, por el hermano Jonathan Hernández, que le ayudes a quedar libre de esa situación que a nivel legal está llevando, por el hermano Ángel Pilataxi, enfermo de cáncer, por la hermana Karina Martín, en agradecimiento por haber alumbrado su bebé y que está en recuperación, por la hermana Juanita y Carmen Rosas, por María Ascensión García, fortaleza por pérdida de su esposo, por el hermano Teléforo Rodela, quien está siendo aplicado en diálisis, por la hermana Claudia Verónica y Miguel Rosero, ambos con cáncer. También la hermana Gladys Monge pide la oración por la salud de su esposo y también por su propia salud. Continuamos orando nuestro Padre Celestial por la hermana Ana María Rodríguez, que le están investigando un tumor, por la salud de la hermana Marta García, por la salud del hermano Alfredo Cardosa Valenzuela, que está en diálisis, por el hermano Osvaldo y su esposa Luz Elena, por el hermano Julio César Ayala, por su situación migratoria. Y oramos por los amigos Betty Álvarez, Doris Pleites, Joaquín Navas. Doris Pleites y Joaquín Navas están con cáncer. La amiga Betty Álvarez en recuperación de su operación de columna vertebral. También, Señor, oramos por la pandemia a nivel mundial. También por la expansión de la palabra de nuestro Dios y por cada uno de nosotros los mensajeros. Por la Iglesia, pues, Señor, a nivel mundial, porque respetemos la sana doctrina, que no nos desviemos, que no apostatemos.
por los niños de todo el mundo, que sean protegidos, también por los ancianos, que sean respetados. Gracias, Padre Celestial, por la bendición que nos das de llegar a ti en oración. Sabemos y tenemos la plena seguridad y confianza en que tú nos oyes. Gracias, Padre Eterno, todo lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, continúo con la última parte de este estudio. Energía por medio de una persona. Y esto lo tenemos específicamente en el verso 23 del capítulo 4 de Filipenses. Solo queda un versículo en Filipenses. La bendición que tenemos aquí en este versículo 23. Debemos tomar un momento para contemplarla, pues ella corona pues la totalidad de la carta. En los tiempos del apóstol Pablo se acostumbraba a terminar las cartas con un escueto saludo de despedida. Sin embargo, el apóstol terminaba sus epístolas con una bendición que era una oración por sus lectores. La redacción variaba de una epístola a otra, pero el sentimiento seguía siendo básicamente el mismo, porque él dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Qué es gracia? El apóstol Pablo comenzó la carta deseando a los filipenses gracia del Señor Jesucristo. Recuerden el verso 2 del capítulo 1. Luego abarcó muchos temas en los párrafos que siguieron. Pero cuando llegó al final, volvió a pedir en oración que la gracia de Cristo, el sublime y no merecido favor de Él, podemos decir, bendijera las vidas de ellos. Puede que usted haga una pausa a lo mejor y medite pues en lo que realmente es la gracia de nuestro Señor. La prueba de los manuscritos favorece la lectura, sea con vuestro espíritu, antes que sea con todos vosotros. Cual sea la traducción que se utilice, el significado es básicamente el mismo. En este contexto, espíritu no se refiere a una parte del hombre con exclusión de todas las demás, sino que se refiere a toda la persona vista desde el interior, en la médula de su ser. Mire lo que nos dice Gálatas 6:18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y luego vamos a Timoteo 4:22. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Y en Filemón, en el verso 25, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Si algún significado hay en el uso de la palabra espíritu, puede que sea con el fin de recalcar que el espíritu de un individuo es de suma importancia. El espíritu es lo que se beneficia de la gracia. Por eso, mire, en este versículo 23 se usa una frase muy alentadora. Dice el Señor Jesucristo. Es decir, hermanos, que la parte más importante del versículo 23 es la frase el Señor Jesucristo. Hay uno más grande que César, uno que compartía la celda con Pablo, y es de él
de quien el apóstol Pablo habla en sus últimas palabras a los filipenses. Los ojos del apóstol Pablo estaban otra vez centrados en el Jesús que él amaba. He aquí una parábola, hermanos, para considerar. Una vez un rey hizo planes para visitar cierta ciudad y los funcionarios de esa ciudad pues tenían la responsabilidad de mantener una sala de trono en caso de que el rey viniera algún día por esos lados. Pero sucedió que en vista de que el rey jamás visitaba ese lugar, la sala del trono se había convertido en una sala de reuniones. Cuando los funcionarios se enteraron de la inminente visita, se dice que rápidamente contrataron obreros para que volvieran a convertir la sala en una sala de trono. Descubrieron que no tenían idea de dónde habían puesto el trono. Después de buscar frenéticamente por todo lado, al final lo encontraron en una oscura bodega poco antes de la llegada del rey. La experiencia de ellos se dice que fue muy penosa y potencialmente humillante. Pero déjeme decirle que hay una situación que es peligrosa, hermanos y hermanas, y potencialmente terrible. Algunos han perdido el trono de ¿quién, hermanos? El trono de Jesús. O no lo han coronado Rey de Reyes. El día sábado yo estaba hablando con el hermano Manuel y como somos contemporáneos de la obra del Señor y de los pocos que de antaño que vamos quedando, hablando de nuestro ministerio que todavía a nuestras edades nos es permitido realizarlo, me decía él algo muy hermoso. Miren, me dice, yo sé que el cielo existe y que existe el infierno, me dice. Y como yo estoy seguro de que el cielo existe, entonces a lo mejor yo estoy cerca ya de la muerte, pero yo tengo esa seguridad que como el cielo existe, yo voy para el cielo. Amén. ¿Ve? Entonces esa es mi convicción. Y entonces yo le agrego, y mire hermano Manuel, es que mire que si pecamos, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Y es la realidad. Es lo que nosotros tenemos que entender, que el trono del Señor nunca lo debemos de desechar, hermanos. Algunos, como digo, han perdido el trono de Jesús o no lo han coronado Rey de Reyes. Dice en Apocalipsis 9:16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, por medio de la confianza y de la obediencia, pues. Esa es la realidad. Mire lo que nos dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 5, versos 8 al 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Marcos 16, 15 y 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí están las dos alternativas, salvación y condenación. Depende de cómo el ser humano quiera tomarlas. O también hay cristianos que lamentablemente lo han quitado del puesto de rey
Miren lo que dice Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es decir, cuando no aplicamos esto, muchas veces podemos quitarlo de nuestras vidas, del trono que nuestro Señor siempre merece de nosotros, los hijos e hijas de Dios. El apóstol Pablo tenía a Jesús en el trono de su corazón. Lo reconocía como el Señor Jesucristo. Y miren lo que dice al final, amén. Yo creo que para cualquier cristiano no escapa que la palabra amén es, su significado es el así sea, así se cumpla, pues, así sea. La epístola, hermanos, pone punto final a la bendición con la palabra amén. Esta palabra ha dejado de ser incluida por editores modernos del texto, pero hay un sólido sustento, pues, a favor de ella. En todo caso, forma una respuesta apropiada a la oración del apóstol por la iglesia de Filipos y por la iglesia de Jesucristo en todo lugar, y era, pues. Con el amén de conclusión, el apóstol Pablo, hermanos y hermanas, afirma la verdad de lo que se ha dicho, y la congregación responde con un sí afirmativo a las promesas de Dios oídas en la bendición. Termino este mensaje diciendo lo siguiente, resumiendo todo lo que puedo decir acerca de la bella epístola del apóstol Pablo a los filipenses y a nosotros también, hermanos. La carta del apóstol Pablo a los filipenses se había terminado, o dejó de dictar, o bien habiendo sido quien de su puño y letra escribió los últimos renglones, puso a un lado el estilo. Mientras la tinta se secaba, le habría dado las instrucciones finales a Epafrodito, incluyendo explicaciones en cuanto a quién debía entregar la carta. No hay duda de que el apóstol envió una oración al cielo pidiendo que Epafrodito llegara sano y salvo, porque ya usted lo sabe, se enfermó gravemente. Luego habría envuelto el rollo entregándolo a su colaborador y lo habría abrazado. Podríamos imaginarnos una escena como la que se describe en Hechos capítulo 20, leamos los versos 36 y 37. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban. Cuando imaginamos al robusto siervo desaparecer a la distancia, es también el momento para que nosotros nos despidamos. Hay una versión que le pone punto final a la epístola con estas palabras: es mi oración que nuestro Señor Jesucristo sea bondadoso con vosotros y bendiga vuestra vida. Esta es también mi oración, hermanos y hermanas, por usted. Si usted ha estado teniendo necesidad de que le haga volver la energía a su corazón, espero que le haya ayudado nuestro estudio de esta breve carta cargada de energía dirigida a los filipenses. Que Dios le bendiga. Voy a terminar con una última oración, pero les ruego que después de esta última oración me dediquen atención a unos minutos más para
hablar de lo que voy a seguir presentándoles. Oremos. Nuestro Padre Celestial, la hermana Mari les da las gracias por la exponencia de la palabra de Dios. Gracias por que hay hermanos y hermanas que reconocen la presentación de la palabra de Dios. Pide las oraciones por una cantidad de dinero que necesita para realizar a su hija un trasplante de riñón. Su hija se llama Carla Paola González Ramos y también pide la oración por su hijo Sergio Iván, quien será el que donará un riñón para su hermana hija. También la hermana Mariglés pide por favor a cada hermano y hermana que no se les olvide orar por esta petición. Hoy su hija está hinchada y se siente muy mal. Nuestra confianza plena, Padre Celestial, es que tú oyes esta oración y acudirás en el auxilio de la hija de nuestra hermana. Que Dios la bendiga. Padre Celestial, lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, gracias a Dios que terminamos este estudio de Filipenses. Yo espero que ustedes estén contentos también. Y como les he dicho, si usted quiere escuchar estos mensajes, ahí quedan grabados. El hermano Nelson Garay, mi yerno, hace la obra de subirlas posteriormente a YouTube, así que usted tiene esa bendición. Dios nos ha dado los medios masivos de difusión de muchas cosas, y no digamos la palabra de nuestro Dios. Usted puede continuar escuchando todos los mensajes que he presentado este día lunes a través de Mensajes para Salvación y por medio de mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo. Pues, ¿cuál es el siguiente anuncio? El siguiente estudio que voy a dar es la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Será un estudio largo y yo les pido que me lleven en oración, hermanos. Les pido que sus oraciones me ayuden para que yo pueda preparar esos mensajes. Yo estudio la palabra de Dios, hermanos, para presentárselas a ustedes. No me gusta improvisar mensajes, hermanos. Me gusta que haya delicia en la presentación de la palabra de Dios saliendo de mí para ustedes también, que ustedes se deleiten en el mensaje que el Señor me permita presentarles. Voy a decirles que voy a comenzar este estudio dentro de 15 días, o sea, creo que es lunes 25 de octubre, sí, aquí lo anoté, lunes 25 de octubre, siempre a las 5 de la tarde, a través de Mensajes para Salvación y de mi programa Cultivando Vidas para Cristo. Ustedes dirán, ¿por qué el otro lunes no va a haber programa? Bueno, hermanos, no es que me tome vacación, sino que necesito tiempo para preparar algunos mensajes por adelantados. Entonces, este lapso de los 15 días, pues será para que yo pueda preparar esos mensajes. De tal manera que entiendo que ustedes se van a gozar mucho con el estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Termino en una petición que a última hora ha llegado el hermano Ramón Portillo, y vamos a orar. Dice: gracias, primeramente me dirijo a nuestro Padre Celestial y tomo en cuenta lo que el hermano Ramón Portillo dice. Gracias, hermano Alexander, siempre pidiendo las oraciones
para mi familia que están con COVID-19. Dios ayude a su familia, a la familia del hermano Ramón Portillo. En el pasado también estuvimos orando por nuestro hermano Ramón Portillo y sabemos que Dios le ha ayudado. Tenemos la confianza, la plena seguridad de que el Señor le seguirá ayudando a nuestro hermano Ramón Portillo en la sanidad de su familia. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios bendiga, hermanos, su bendita palabra. Bendiga a cada uno de ustedes. Y si Dios permite, nos vemos el lunes 25 de octubre, siempre a las 5 de la tarde.